placer, mi nombre es Jennifer Milla, soy board member de Women for Solutions, consultora independiente de negocios conscientes para América Latina, apasionada de usar los negocios y los mercados como una fuerza para el bien común, siempre trabajando en unidad. En los próximos 60 minutos vamos a hablar de non-flic. ¿Qué es non-flic? El arte de gestionar el conflicto en la vida y en la empresa. Para esta sesión y compartirnos mucho de esta herramienta potente, hoy nos acompaña Laura Yaduro-Koch, changemaker, emprendedora social, inversionista de impacto, filántropo y abogada en el estado de Nueva York y Argentina, quien por más de 3 décadas se especializó en microfinanzas, innovación tecnológica, educación, equidad de género e impacto climático. Un ser maravilloso a quien tengo el placer y la dicha de encontrarme en este camino. Hoy ella es fundadora y Chief Engagement Officer de Women for Solutions, una red global de mujeres emprendedoras e intraemprendedoras que promueven negocios incluyentes y regenerativos, es decir, un sistema económico focalizado en el bienestar, la felicidad, la realización de las personas, así como el respeto y responsabilidad de cada uno por el cuidado del medio ambiente. Así que, antes de darle la palabra a Laura para que nos comparta todo lo que es non-flic, las invito por favor a que empecemos la sesión con el rito que tenemos en Women for Solutions. Ponemos la espalda y hombros erguidos, levantamos el mentón, por favor, ¿ok? Sí. Que nuestros ojos brillen con entusiasmo y mucha alegría y que esa gran sonrisa que despierta en nosotros e inspira también sirva para inspirar a los que están a nuestro alrededor. Así que, Laura, todo tuyo. Gracias por estar con nosotras y compartirnos. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias. Un honor estar contigo también y con todas ustedes, y que a todas ustedes las veo en las pantallas, así que como esta va a ser una sesión experiencial, quiero que todas prendan sus pantallas y que se vean, y que nos miremos, porque tenemos que saber qué es lo que está sintiendo cada una. Entonces, empecemos con la presentación ya mismo, rápidamente. Entonces, acá estamos. Ahí está. La primera pregunta que tengo, y quiero que todas estén bien activas en el chat. Cuando ustedes escuchan la palabra conflicto, ¿qué sienten? ¿Qué palabras le vienen en mente? ¿Qué sensaciones tienen? Si lo pueden ir escribiendo en el chat, ¿qué piensan? ¿Cómo están? ¿Qué pasa cuando sienten, escuchan la palabra conflicto? Quiero ver qué palabras. Pelea, estrés, enojo, tristeza, descaro, gritos, ¿no? Y yo lo que sí sé es que muchos de nosotros tenemos esta visión de lo que significa el conflicto, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes han sentido esta sensación en el cual sea un conflicto verdadero o artificial, en el cual hay, donde enseguida el nivel de cortisol sube, entran las toxinas en todo el cuerpo, nos empieza a sacar energía, especialmente la energía vital para ser positivos, empieza a acumularse esas toxinas. Básicamente, el conflicto, de cómo tratamos el conflicto, es cómo nos afecta nuestro pensamiento, lo que hacemos y nuestro rostro. Y entonces, ya basta con eso, ¿no? Básicamente, el conflicto puede ser una arma increíble o una manera de destruirnos. Entonces, una cosa muy importante, ¿por qué yo soy tan apasionada de esta metodología? Porque realmente me ha ayudado a cambiar mi vida y a mejorar. Y estoy súper apasionada porque quiero compartirlo con todas, y también compartir para que haya muchas formadoras y muchas coaches que usen esta metodología, que es tan simple. Lo interesante de non-flic es que
hay dos tipos de conflictos básicos. Uno es el conflicto interno, que Nonflict puede ayudar, pero lo que ayuda a Nonflict es cómo lidiamos con cómo conectamos con el conflicto con otros, tanto individualmente, la familia, digamos, como Laura, yo he lidiado con conflictos como hija, como hermana, como esposa, como estudiante, con más de 30 años de casada, más de 40 años como profesional, con muchísimos sesgos, muchísimos miedos, y muchas veces he afrontado los conflictos no de una manera muy constructiva. Y entonces esto ha provocado muchísimos problemas en mi vida que podrían haberse solucionado, ¿no? Entonces el tema del conflicto es que es muy simple, el conflicto no es ni negativo ni positivo, y la mayoría de la gente cuando piensa en conflicto se estresa, empieza a pensar cosas negativas, pero no, al contrario, es increíble, es cómo lo manejamos, y cómo lo manejamos nos va a determinar la calidad de vida que vamos a tener. Imagínense la importancia de la calidad de vida en algo tan pequeño como el conflicto. Es decir que si esta metodología es tan importante que yo hoy, Laura, 58 años, si yo tengo que hablar a Laura cuando tenía 18 años, y la llamo y le digo, Laura, ¿querés ser feliz? ¿Querés tener menos estrés? ¿Querés tener más armonía en tu vida? Te voy a dar un solo consejo, porque los teenagers generalmente toman uno o menos de un consejo. Yo le digo, Laura, por favor, lee este libro y aplícalo en toda tu vida. Realmente funciona porque es tan simple. Yo siempre digo, es tan simple que entra en la palma de tu mano. Es decir, que de una tarjeta de invitación se escriben todo el concepto de Nonflict. Y yo podría hablar de Nonflict por un minuto y decirle, esto es, y ya está, o podría hablarle por horas sobre esto. Realmente hay muchísimo material, pero es súper simple para aplicar. Entonces, cuando yo veo el conflicto, o cualquier persona, uno puede tener miedo, tristeza, como muchas mencionaron, pero en mi caso, al aprender esta metodología, yo sonrío, como gracias Jennifer por la sonrisa de Women for Solutions, pero yo lo veo como una oportunidad de crecimiento, exactamente. El conflicto puede ser una oportunidad de crecimiento, es decir, uno puede transformar un conflicto en oportunidad de crecimiento, o lo que yo digo, un conflicto en non-flict. Y así vamos a realmente, en las próximas minutos, vamos a estar hablando de cómo funciona esta metodología. Dos puntos muy importantes. Hay un concepto y una necesidad universal humana que todos tenemos, que es que necesitamos ser escuchados, necesitamos sentir que nos entienden, respetados, valorados. Esto es como una necesidad de la diagramación de Maslow, que realmente si uno siente que todas estas sensaciones de ser escuchado, de ser respetado, valorado, no está viviendo una calidad de vida que necesita vivir. El otro tema de Nonflict, que por qué me encanta, es que no es una tecnología, no es algo que uno puede aprender en años, sino que lo aprende muy rápidamente, especialmente si lo aplica todos los días. Pero no es un sistema de mediación. Al contrario, es independiente. Es decir, que si vos aprendés el sistema, vos como persona en conflicto lo podés aplicar con la persona con quien tenés conflicto y no tenés que estar buscando una tercera persona o enseñándole a la otra persona que no sabe Nonflict. Es muy flexible este sistema. Entonces, mientras yo ahora pongo la presentación, les pido a todas que agarren un lápiz, un papel y escriban un conflicto que ustedes
tienen, tanto personal, en el trabajo o con la familia, y piensen cómo pueden ir desarrollando este conflicto y ayudándose mientras tanto Jennifer como yo vamos a través de esta metodología. ¿Listas? ¿Ok? ¿Listas para empezar? Un poco de agua. Acá estamos. Entonces, lo más interesante es cuando uno habla de conflicto y uno le pregunta, uno mira los diccionarios, se da cuenta que ni los diccionarios están de acuerdo a qué significa un conflicto. Entonces, como el directorio de Million Peacemakers, la organización ONG que está atrás de Nonflict, lo hemos definido de una manera muy extensa, que un conflicto es cuando dos o más perspectivas diferentes entran en contacto. Perspectivas, es decir, que la definición ya mismo les hace entender que un conflicto no es ni positivo ni negativo. Es como elegimos manejar el conflicto que nos ata a lo que va a pasar. Entonces, los coautores de este libro, de esta metodología, son Amir Kafir, un brillante consultor y psicólogo, y el creador de la metodología. Es increíblemente capaz en ayudar a compañías a cambiar su cultura interna a través de esta metodología, y es habilísimo en encontrar cómo cambiar ese tema de que por ahí en una organización hay una persona que es negativa y está influenciando la cultura de toda la compañía. Es increíble cómo él puede hacer esos cambios profundos. Stephen Heck, también los dos muy amigos canadienses. Stephen es un alto ejecutivo de los mundos del negocio, y él ha escrito junto a Amir este libro. Y la cosa interesante, ¿por qué esta metodología es tan simple y de 3 pasos? Es que está basada en todas las mejores técnicas habidas y por haber de lo que significa la mejor comunicación entre aglutinan todas las metodologías de terapia de imago de la pareja, psicología positiva, change management, prácticas de coaching y la neurociencia. Básicamente, hoy vamos a hablar de muchos ejemplos de neurociencia que les van a mostrar cómo la neurociencia ahora ha desmitificado muchos de los problemas que hemos tenido a través del conflicto. Básicamente es re fácil. Son 3 pasos. Como les dije, en una tarjeta misma entran todos los elementos. Pero lo más importante acá, si uno quiere seguir paso por paso los 3 pasos, es que ambas partes tengan la intención, aunque no sepan los pasos y no estén entrenados como ustedes todos, sino que tengan la intención de lograr alguna paz. Porque si no, bueno, yo les voy a explicar cuando hago los pasos que si las otras partes no tienen intención de llegar a una armonía, entonces bueno, se hace algo, pero no completo. Entonces, ahora, lo más interesante a través de toda mi experiencia estos años y después de ver tanto de parte personal, que esta herramienta realmente ayuda a la transformación personal. Porque primero, como parte de la herramienta, nos entendemos más a uno mismo, crecemos internamente nosotros, nos da una oportunidad mejor de relaciones entre amistades, familias, y afianza la confianza entre todos, porque realmente aprendes a ser mucho más abierta, conectada y poder mejorar esas relaciones a largo plazo en el cual existe esa transformación, en el cual yo digo muchas veces cuando veo un conflicto, que no lo busco, digo, el universo me ha dado un regalo
para elegir a dónde voy y para crecer. Lo mismo es cuando uno mira a las empresas. El costo moral, de productividad, de eficiencia y de productividad de una empresa es increíble. El costo es casi 85% de las personas en una empresa entran en conflicto, en el cual una de cada 4 evita los conflictos, y hay enfermedad, ausencia, y básicamente yo he vivido a través de experiencias cómo esta metodología puede salvar a una empresa de grandes problemas financieros y morales y culturales. Y lo he visto en acción, que a través de utilizar una metodología en el cual todo senior management, todas las, desde el más bajo empleado hasta el más alto utiliza non-flict, lo que realmente estimula una empresa es la innovación, la transparencia, la confianza. El ejemplo, uno que obviamente Microsoft no ha sido entrenado en esto, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención de Microsoft, ¿por qué siguió existiendo hubo tanta crecimiento? Es que en todos los niveles de la compañía había apertura de diálogo. Y eso es fundamental, pero es muy importante también el respeto y seguir un cierto protocolo para que no se transforme en algo negativo. Ray Dalio, en su compañía de Bridgewater, también tiene esa teoría de que para crecer, porque ha crecido de una pequeña compañía a una de las más compañías de billones, es la transparencia y la apertura. Pero si uno tiene esta transparencia, confianza en una empresa, una cultura en la cual hay unas ciertas reglas de cómo se lidia con los conflictos, realmente se solidifican a largo plazo las relaciones. Y los empleados, la gente quiere quedarse trabajando en esas empresas. Ahora, por unos minutos vamos a hablar sobre los estilos de cómo manejar los conflictos. Entonces, hay muchos estilos, pero hay 3 que son los más básicos. Pero muchas veces estos estilos pueden ser muy prácticos en ciertas ocasiones, pero muchas veces uno adopta un estilo y lo usa para toda manera. Cuando uno tiene un conflicto, es como si el cerebro, como se dice, el cerebro reptil que uno tiene es el que realmente prima, y entonces esa es la manera más fácil de lidiar con un conflicto. Pero en cambio, vamos a analizarlos estos brevemente, y van a ver, huir. ¿Qué significa cuando uno huye en un conflicto? Y yo soy antes de aprender esta metodología, era una máster y sigo teniendo ese problema, así que hay que continuamente reforzarse. Es decir, que uno evita o huye del problema, o se congela y no toma acción, y acumula la negatividad, hay resentimiento. Y muchas veces cuando pasa esto, estalla en un momento totalmente menos apropiado. En cambio, si uno puede entrenarse diariamente en las técnicas que vamos a aprender hoy, uno puede realmente evitar esos estallidos que no tienen por qué, y tener una vida mucho más sin tanto estrés. Otra manera de lidiar con el conflicto es la fuerza. Sabemos de muchos que lo único que quieren es ganar. Tenemos ejemplos en políticos muchísimos. Lo que quieren es poder ganar y influir con el miedo a los otros. Pero realmente esta manera de influir a través de la fuerza, que puede ser verbal o física,
Sí, es rápido, uno llega a soluciones más rápidas, pero los efectos es que las otras personas quedan alienadas, descontentas y no provocan lo más importante, que es relaciones de largo plazo y la confianza. Otra manera de lidiar con el conflicto es la cesión, es decir, oh, bueno, prefiero la armonía, yo conozco esto porque también lo he vivido, prefiero que, que prime los intereses de otros porque realmente, bueno, los míos no son tan importantes, pero no es verdad. Las mujeres tienen muchas veces este problema, no, especialmente cuando uno tiene la familia, los hijos, y dice, bueno, prefiero la armonía antes de a escalar un conflicto. Pero el secreto de non-flict, que lo he vivido, es que cuando uno aprende la metodología, uno se empodera a que la solución puede ser muy positiva. Y entonces no se desvaloriza sus valores internos y dice, bueno, entonces quiere decir que nosotros tenemos que aceptar nuestros intereses, poner adelante esta metodología y seguir adelante para poder tener nuestro lado del conflicto. Y otra manera en que es muy común de lidiar con el conflicto es 50-50. Muchos de ustedes conocen el tema del rey Salomón. Había un Sí. bebé, dos madres. El rey Salomón dijo, ok, cortemos el bebé por la mitad y así las madres están felices. No funciona. Puse el ejemplo de los limones acá, porque poner el del bebé me pareció un poco grotesco, pero el tema de los limones es, hay dos cocineros, en la cocina hay un solo limón y tienen que hacer un postre y trabajar. Entonces están con los dos cuchillos ahí y entra el jefe del chef y dice, ¿qué pasa? Bueno, uno dice, yo necesito el limón para hacer un jugo de limón para mi pollo. Y otro dice, yo necesito la cáscara de limón para el postre. Entonces se corta el limón por la mitad, se puede usar todo el jugo y se puede usar toda la cáscara. Es decir, que los conflictos no es 50-50. Cuando era chiquito le decían, tenés que aprender a compartir tu galletita mitad y mitad. Y bueno, vos decís, sí, pero quiero compartir mi galletita, pero yo hice todo el trabajo, ¿cómo es posible? Yo cociné todo. Entonces, es muy importante escuchar y co-crear de cómo se solucionan los conflictos. Es decir, que estas maneras de solucionar los conflictos son válidas para cuando hay problemas graves. Por ejemplo, si hay un fuego, hay que usar la fuerza y hay que ponerse muy duro y decir, acá hay que salir corriendo, no se puede esperar. Muchas veces hay cuestiones de poder, las relaciones de familia y en qué momento. Muchas veces es mejor no lidiar con el conflicto inmediatamente, sino tomarse un tiempo, respirar, relajarse y media hora más tarde o el día siguiente hablar del conflicto y hacer los 3 pasos del non-flict. Y ahora, como tenemos solo 60 minutos y ya estamos a media hora, quiero que ustedes, terminada esta sesión, piensen cuáles eran los estilos de conflicto de sus padres y cuáles son los tuyos y cómo han impactado tu vida. En mi familia, mi padre era, lo que yo digo, un tirano benévolo. Y mucho miedo había en esa familia. Y bueno, sí, claro, teníamos que lidiar. Y creo que muchos tenemos, o por ahí la madre era muy agresiva, o el padre, no importa, los educadores. Y entonces, mucho aprendemos de nuestra infancia. Así que es muy importante tomar en conciencia de esto y mejorarlo. Entonces, empezamos directamente con lo que significa el non-flict. Paso 1. Antes de empezar al paso 1, efectivamente, quiero que aprendamos algo muy importante, que es la escucha activa y el parafrasear, que es parte de las células imaginales. La escucha activa. Si hay algo que quiero que aprendan de hoy, y se tienen que acordar una sola cosa,
Esto es lo que se tienen que acordar, la escucha activa. Y la tienen, si la practican todos los días, pero están muy bien encaminadas, encaminados para mejorar la vida. Entonces, ¿qué es la escucha activa? La escucha activa consiste en comunicarse entre dos partes y hablarse, en el cual la persona que hable siente y entiende que el que está escuchando lo está entendiendo y y lo está validando. Y entonces, ¿por qué puse los dos ojitos acá? Yo quiero que todas se acerquen a la cámara y hagan lo que se llama contacto de ojos. A verlos, quiero ver los ojos de todos, los ojos que brillan con determinación y alegría. ¿Saben por qué? Porque esta cosa de mirarnos a los ojos cuando uno está hablando es como si se está olvidando la gente, pero es tan importante. No sé si me ven los ojos, parece como raro, pero bueno, tenemos que adaptarnos. El COVID está acá por lo menos por otro año, así que empecemos a tener contacto por la computadora así. ¿Por qué? Porque los ojos son la ventana de nuestras almas, ¿no? Y entonces cuando uno está mirando a otra persona y le está mirando a los ojos, es mucho más difícil que de repente empiece uno a mirar el celular o distraerse con los pajaritos. Lo que hace cuando uno mira a los ojos es que se entabla la confianza. Entonces, ¿de dónde sale esta importancia de los ojos? Bueno, es re fácil. Cuando ustedes, por ahí alguno habrá tenido hijos o ha manejado chiquitos, neurológicamente, cuando uno tiene un bebé apenas nacido, lo primero cómo aprende la confianza y el respeto y al bebé es a través de los ojos. Esto está en la neurociencia nos ha enseñado esto. Es decir, que la distancia, es lo único que pueden ver, es la distancia de como 30 centímetros, y así es como aprenden los chicos a tener confianza y a respetar, y esta es la manera en que empezamos con el tema de los ojos. Otro ejemplo, si uno está, por ejemplo, en la playa y le dice a alguien que está al lado, ¿me cuidas la toalla y mis cosas? Me voy a bañar por un ratito, y uno le mira los ojos a la otra persona, y el otro le dice, sí, claro, con una sonrisa. Pero si el otro no lo mira y mira para abajo, adentro de uno esa sensación de las entrañas le dice, acá hay algo. Entonces, los ojos son la ventana del alma y la ventana de la verdad. Es decir, cuando uno mira a los ojos, uno no solamente mira lo que ve, siente, y además uno toma también mensajes no verbales, no exactamente lo que dice, sino que también ve el tono de la voz, cómo mueve la cara. Tenemos como cientos de músculos en la cara, y cada uno tiene manifiesta muchos mensajes. Entonces, eso es muy importante. Yo puedo seguir hablando de la mirada a los ojos por mucho tiempo, pero por cuestión de tiempo, abrir los oídos. Entonces, cuando uno está escuchando a otro, uno puede ver, digamos, ¿qué es escuchar? Son vibraciones sonoras que entran por un oído, pasan por el cerebro y muchas veces pasan y se van por el otro lado. Es decir, que uno está escuchando pero sin escuchar. Entonces, la escucha activa quiere decir que cuando el sonido entra por la cabeza, uno decide en la cabeza escuchar, decide realmente tomar conciencia de lo que se está diciendo y no dejarlo salir por el otro lado. Es decir, que es una decisión, es una elección de escuchar. Porque nosotros tenemos casi 60.000 pensamientos al día. 60.000 pensamientos al día. Entonces, cuando uno está escuchando y en un momento de un poco de agitación, de enojo, esos 60.000 pensamientos empiezan a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta. Entonces uno no está escuchando, está pensando, bueno, esta persona me está diciendo cualquier cosa, yo estoy pensando cómo le voy a contestar. No. Escucha activa quiere decir olvidarse de los pensamientos de uno, acercarse, decidir a escuchar a la otra persona.
Es decir, lo que sugerimos en ese momento es apagar la televisión, poner el celular en silencio, y cuando uno escucha, escucha también el tono de voz, las pausas, el volumen o el volumen, y realmente aprende un montón de cosas que si no, no aprendería. Nosotros casi, hay muchos estudios que muestran que lo que se dice por las palabras casi representa 7 o 8% de lo que uno comunica. El resto de la comunicación, tanto de lo que ve, lo que escucha, lo que siente, son como invisibles, pero son muy importantes para realmente entender lo que es la verdad, la autenticidad. El punto 3 es la cabeza, la mente. Es decir, tener la mente abierta y no juzgar lo que dice la otra persona. No quiere decir que cuando uno está haciendo escucha escriba, quiere decir que uno acepta todo lo que la otra persona dice. No, no, no. Es solamente decir, ok, empatía, no juzgar. Y abrir el corazón quiere decir que es simple, ponerse en los zapatos de otro, pero primero sacarse los propios, porque si no, no hay empatía, no hay entendimiento. Y el próximo punto muy importante de preconceptos antes de empezar con el non-flict es parafrasear, que es parte de las células imaginales. Acá en las células imaginales yo puedo hablar por horas, porque es un tema que me encanta y es el que lo ha descubierto ha ganado un premio Nobel hace 40 años, porque son las células inteligentes. Sin las células imaginales, las células espejo, no entenderíamos lo que es la moralidad, cómo no aprenderíamos a hablar, no aprenderíamos a las modalidades. También uno con las células espejo aprende adicciones de otros, aprende a apoyar políticos de un lado al otro, aprende a consumir. Entonces, las células espejo son fundamentales. ¿Y por qué son fundamentales para non-flict? Porque al tener ese concepto, nosotros non-flict, como vamos ahora a practicarlo, vamos a parafrasear, que es decir, a hablar la esencia, validar lo que dice la otra persona, que es como en la pirámide de Maslow, la validación es esencial para las personas. Entonces, ahora vamos a un ejercicio. Como ya veo que se me ha ido el tiempo, vamos a hacer el ejercicio solamente Jennifer y yo, y no vamos a abrir en salones. Lo que sí, las que quieren quedarse un ratito, más tarde, después de esta charla, lo podemos hacer más tarde, unos 20 minutos más. Entonces, ahora yo voy a hacer el ejercicio de escucha activa y de parafrasear. Entonces, yo voy a contar sobre una persona que me ha impactado en mi vida. Voy a decirlo, voy a ser breve, que es parte de non-flict, voy a decir los hechos y los sentimientos, y después Jennifer me va a hacer parafrasear y me va a decir solo la esencia de lo que yo dije. Jennifer. En mi segundo año de Derecho, cuando me faltaban 4 años más para graduarme, me estaba costando enormemente estudiar porque yo soy súper disléxica, obviamente había elegido la carrera equivocada, la verdad que no me gustaba aprender cosas de memoria de esa manera, no me interesaba. La situación en Argentina hace 40 años era un desastre, en el sentido que casi no había electricidad, habíamos tenido gobiernos militares, era una situación muy difícil. Y yo le dije a mi tía, Sofía, largo, no sé qué voy a hacer, voy a pintar, me voy de viaje, qué sé yo. Y ella me dijo, absolutamente no. Vos tenés que terminar la carrera, pasar todos tus exámenes libres, sin cursarlos, estudiar por 2 años.
Cuando termines, yo te ayudo y te ayudo a conseguir una beca en Estados Unidos para estudiar y ir a vivir ahí. Entonces, 2 años, me até a una silla y me puse a estudiar, y lo logré. 2 años más tarde ya estaba en Estados Unidos estudiando un posgrado en Derecho, y bueno, así es la vida. Jennifer, ¿me podés hacer escucha activa? Dale. Laura, si te comprendí bien, tuviste una persona que marcó mucho tu vida, fue tu tía Sofía, quien fue quien te impulsó para continuar y no desistir en tu carrera, a pesar de las dificultades que tenías, y es alguien a quien le tienes mucho cariño y mucho agradecimiento, porque gracias a ese impulso tú lograste darte cuenta de todo aquello lo que podías lograr, a pesar de las dificultades que pasaban por ese momento, y te hizo la gran persona que hoy eres. ¿Te comprendí bien? Sí, me entendiste muy bien. Entonces, ustedes vieron ahora, eso es lo que pasa cuando hay un conflicto. Uno dice de manera corta cuáles son los hechos, sentimientos, y otra persona lo parafrasea, y después, ¿te entendí bien? Ok, si la otra persona dice, no, no me entendiste, todavía falta algo, entonces siguen hasta que termine, porque muchas veces es así. Entonces, primer punto, antes de empezar con las preguntas, que son re fáciles, como ven, uno tiene que entenderse a uno mismo. Y esto por eso es muy importante. Como dice Albert Einstein, nuestro amigo, dice, si uno tiene que resolver un problema, tiene que pasarse 50, si tiene una sola hora en resolver un problema, tiene que pasar 55 minutos pensando en el problema y 5 en solucionar el problema. Básicamente, uno tiene toda la vida para empezar a conocerse a sí mismo, por qué haces lo que haces, cómo lo haces. Es decir, ¿cuántos de ustedes están todos los días, empiezan el día con, por ejemplo, un diario de gratitud, analizándose, ok, antes de salir de la cama, dice, bueno, hoy empiezo el día y esta es mi intención. ¿Qué es lo que pasa todos los días adentro mío? ¿Por cuántas de ustedes están realmente tomando esa responsabilidad diaria de conocerse a sí misma? Porque los problemas son el 5% o los 5 minutos. La vida son los 55 minutos. Así que imagínense, si uno tiene la práctica diaria de todos los días de entenderse a uno mismo y además entender cuáles son tus disparadores, ¿qué te provoca? ¿Qué te provoca ser feliz? ¿Qué te provoca ser infeliz? Si, por ejemplo, le digo a mi marido, yo sé que si él tiene hambre, lo último que tengo que decirle es algún problema, algún tema. Si tiene hambre es mejor darle de comer o darle algo y se terminó. Porque si no, si tiene hambre, yo sé que es su disparador número 1. Y ustedes, cada una tiene sus disparadores. Así que es muy importante entender los disparadores. Entonces, vamos a las preguntas. Cuando yo les digo, bueno, cuando yo les dije, mira, es re fácil, tienen la tarjeta acá con las preguntas, se las aprenden de memoria o las tienen en su billetera, describen el conflicto, tienen que decir los hechos, qué hace sentir y qué es importante. Y después la otra persona, como hizo Jennifer, me has entendido bien, hay algo más. Ahora les voy a compartir algo que les va a encantar. Google nos ha dado la increíble posibilidad de que Alexa, que no sé si ustedes saben lo que es Alexa, hay 200 millones de Alexas en el mundo. Entonces ahora les voy a contar. Hola a todos, Este mi es el... nombre es Stephen Heck. Ay, espera, se me fue. Entonces, Stephen Heck es ¿dónde se me fue las cosas? Básicamente, como siempre. Termino de hablar, ¿no?
Ahí estamos. Ahí está. Entonces, Stephen Heck consiguió que Google tenga Alexa, tenga Conflict en Alexa. Ahora lo van a escuchar. No, son... Hola a todos. Mi nombre es Stephen Hecht. I'm the co-founder of Million Peacemakers. Very excited to meet you today. I'd like to introduce you a friend of mine. Alexa, open the non-flip coach and continue. Stephen, please look at Laura in the eyes and tell Laura your facts and feelings about the conflict. Laura, please actively listen to Stephen without interrupting, and when Stephen is finished, repeat back the essence of what was shared, asking, did I understand you well? Is there anything else? Repeat this until there is nothing else. Would you like to skip to the next step or pause the guide? Alexa, exit. So that gives you an idea. It would then take you through all the steps of the non-flipped way so that people don't have to memorize it or have the card in front of them. And we're really excited to share that with you and to get to know you better and to welcome you into the Million Peacemakers family. Adios. Ok, entonces, adiós. Es decir que una de las cosas por qué creemos que están, como escucharon, cuando terminemos de esto van a ver por qué es tan fácil. Pero lo bueno de Alexa es que nos muestra el camino como para mejorar este tipo de metodología. Entonces, antes de continuar, como vieron, Alexa primero habla uno, dice el conflicto, la otra persona hace el paraphrasing, le pregunta, ¿te entendí bien? ¿Hay algo más? Si la otra persona dice, sí, ¿me entendiste? No hay nada más. Se continúa, la otra persona, entonces habla la otra persona y dice, bueno, el conflicto para mí era tal, entiendo que para vos era cual, pero para mí era tal y mis sentimientos y para mí es muy importante tal y cual. Entonces por eso es muy importante el diálogo y por eso el primer paso es el que dura más, pero es el más profundo. Entonces vamos a seguir al segundo paso. Entender la realidad compartida o el motivo profundo de lo que significa. Hay otros dos preconceptos para entender, que son muy importantes, esquemas y sesgos inconscientes y conscientes. Básicamente, como sabemos, yo digo que desde que empezamos como cultura tenemos 10.000 años de preconceptos y de sesgos. Young, el psicólogo, nos dice que tenemos conceptos inconscientes colectivos que son antenatos. Entonces es muy importante cuando uno se presenta con un conflicto tener esa amplitud mental y empatía para ver los sesgos y esquemas. Visualización. Este es un tema que, de nuevo, podría hablar 1 hora de esto, porque es tan importante y tan efectivo. Estudios de visualización han sido muy interesantes. Entonces, les voy a dar un solo ejemplo. El estudio de básquetbol. Grupo 1, todos los días, por 30 días, hicieron un ejercicio de básquetbol físico. Grupo 2 hace un ejercicio mental, no físico, de visualización de que están jugando al básquetbol. El grupo 3 no hace nada. Al 30 días se hace un análisis a través de los MRI. Las personas que han hecho el ejercicio físico mejoraron como 24% mejor en sus tiros de básquetbol. El grupo 2, que solamente ha visualizado cómo mejorar su técnica, mejoró 22%, es decir, que la visualización los ha ayudado a mejorar. Grupo 3 no mejoró nada.
¿Qué dicen de esto? Increíble, ¿no? Por eso la visualización es fundamental. Si piensan que pueden o piensan que no puede, muchas veces es como si uno está prediciendo lo que va a pasar. Entonces, preguntas en el paso 2. Entender cuál es el motivo profundo del conflicto. Muchas veces acá lo que se explica y lo que sale son los miedos inconscientes atávicos que uno tiene. Es decir, que muchas veces, por ejemplo, entre mi marido y yo tenemos conflicto. Él dice, acabo de comprar algo que me parecía re caro, y yo digo, pero estás absurdo, ¿por qué compraste eso? Podíamos haber guardado ese dinero para pagarle los estudios a nuestros hijos. En cambio, dice, no, porque yo quería que, por ejemplo, se compró una máquina para cortar el pasto, para así lo puede cortar él, que yo sabía que no lo iba a cortar, pero así, como a los hombres les gustan los ruidos y esas cosas, y entonces, ni me preguntó. Entonces, claro, ¿cuál es su realidad y su miedo? En mi casa, el dinero era muy apreciado. Es decir, que si alguien gastaba dinero, lo gastaba, pero bien y muy conscientemente. En la casa de él era mucho más holgado el gasto de dinero. Entonces, para él gastar dinero es un tema. Entonces, bueno, llegamos a varias maneras de conflict, a ver cómo este motivo profundo realmente produce muchas fricciones, pero si sabemos el motivo profundo, es decir, que los síntomas de gastar plata, de hacer cosas de esa manera, no son las causas. Entonces los motivos profundos hay que entenderlos. Y el paso 1 nos ayuda a entender los pasos, los motivos profundos. ¿Qué funciona bien? La segunda pregunta, que es, yo puse 2 asteriscos ahí porque es visualización. Es decir, que uno tiene que decir, ok, cerrar los ojos y le decir a la otra parte, ¿qué funciona bien en nuestra pareja? Y acá voy a hacer por ejemplo, la primera vez que usé Nonflict con mi marido hace varios años, obviamente él no quería saber nada de Nonflict. Y entonces empezó a pelear por algo. Y yo lo escuché, no dije nada, y la primera vez que me dejó abrir la boca, le dije, Michael, entonces, ¿qué funciona bien en nuestra pareja? Que no tenía nada que ver con el problema que me estaba hablando, ¿no? Y me miró y dijo, bueno, sí, bueno, estamos casados hace muchos años, tenemos unos hijos que están bien, me encanta la comida que cocinás, esto y lo otro. Y al terminar de contarme lo que le gustaba bien, lo que le gustaba bien es la pareja, se olvidó del conflicto. Es decir, que no era un conflicto verdadero, sino artificial, era porque tenía hambre. La tercera pregunta, ¿cuál es el peor escenario posible? De nuevo, visualizar. Es decir, que esto está basado, el primero, el de cómo funciona bien, está basado en psicología positiva. La tercera pregunta está basada en change management, que es teoría de gerencia de cambio. Que cuando uno no ve el problema cerca, no toma acción. Por ejemplo, si hay dos fundadores de una compañía y continuamente se pelean de cómo mejorar y cómo producir más, cómo crecer, y continuamente se pelean, va a llegar un momento en que si continuamente se pelean y no hacen un ejercicio como el non-flict, ¿qué puede pasar? Que, digamos, si hay 500 empleados, se van a bancarrota, tienen que tomar más préstamos. Básicamente, puede funcionar algo en 10 años la situación no va a funcionar. Lo mismo en una pareja. Si uno continuamente roza y no aclara los problemas, uno piensa, ok, en 10 años, seguimos así, pero vamos a seguir así, ¿y qué pasa?
Divorcio, 10 años, 20 años. Queremos divorcio con hijos, no, es un peso. La gente dice que la muerte y el divorcio tienen la misma estructura emocional para los seres humanos. Así que es mejor tratar de solucionarlos antes. Y entonces, estoy yendo un poco rápido porque ya nos falta poco, pero el tercer punto es el paso que es la co-creación, que es que no es un compromiso, es muy importante. La co-creación, como se acuerdan con los limones, con el bebé, es visualizar los sentimientos de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede decir. Primero se habla de cuáles son las situaciones que no se pueden cambiar. Es decir, que si uno tiene un salario de tanto, eso no va a cambiar, así que los gastos de la casa tienen que estar dentro de ese parámetro. Lo que hace cuando uno co-crea es que crea confianza, valora lo que las otras personas. Y por ejemplo, si en el caso de mi marido, para mí es muy importante donar y entregar a otros. Para mi marido es más consumir. Bueno, entonces quedamos que si él compra algo muy caro, ese mismo dinero tiene que ser donado. Así que ahora piensa 3 veces antes de comprar algo. Básicamente, eso es en esencia, que como vieron, si uno lo estudia y lo aprende y lo aplica continuamente, realmente es muy fácil llegar a soluciones. Es decir, que uno tiene que, para co-crear, cuál es el mejor escenario, qué es lo que queremos ver en 10 años, una buena relación, que no estemos divorciados, que no vayamos a bancarrota, y la visualización, como siempre, es muy positiva, y obstáculos reales a la resolución, es decir, si hay obstáculos, obviamente no se pueden cambiar, qué es lo que podemos encontrar y quién hace qué y cuándo. Es muy importante escribirlo. Million Peacemakers. En base a este libro que se creó, que es recorto, como 100 hojas, así que es rápido para leer, se creó la organización Million Peacemakers, que lo que hace es, tiene como visión crear, y yo creo que todas ustedes no están de acuerdo, que con todo el conflicto que hay en el mundo, imagínense si los 9 millones de habitantes empiezan a tener en claro cómo lidiar con conflictos, porque los conflictos empiezan en casa. Y si uno tiene un método en casa, imagínese en la comunidad, en las compañías, en los países, entre los países. Este libro se ha traducido en 5 idiomas. En España, una de las primeras compañías que lo utilizó, Danone, lo ha utilizado porque había mucha diversidad en management. También ONGs como la mexicana de Sports is Yogan, liderada por Elisa. Y entonces lo que hacen es enseñan a chicos de pocos recursos a utilizar el boxeo como parte, y todos los líderes están entrenados en non-flict y entrenan a los chicos a utilizar non-flict. También se usa non-flict en casos de diversidad, y hasta fuimos invitados al Vaticano por Papa Francisco a hablar de non-flict, y como pueden imaginarse, he hablado con muchísima gente cuando estábamos ahí entrenándole, decir, mire, tenemos la posibilidad de solucionar el conflicto del mundo que está en la palma de nuestras manos. Imagínense qué fácil que sería solución si lo tenemos todos en la palma de nuestras manos. Entonces, ahora les quiero compartir que el 18 de noviembre empieza un curso para certificar como coach oficial de esta metodología. Entonces, nuevamente, el propósito de Women for Solution es escalar herramientas de vida para las personas y las empresas con soluciones que son simples, efectivas, y todo para co-crear juntas en el mundo lo que es
la economía del cuidado. Nosotros también ayudamos a otras organizaciones que tienen como el método NONFIC, los webs, la herramienta de asesoramiento B, el GAT. Entonces, felicidades a todas y a todos en la línea, son todos agentes de paz. Entonces, empezamos con las preguntas, ya sé que ya me pasé, pero bueno, unos minutos más espero que se puedan quedar en la línea. Buenísimo, Laura, muchas gracias por esta presentación. Sin duda, invitamos a quedarse a quienes puedan compartir las preguntas por el chat. A mí me quedó resonando algo que mencionaste, ¿no? Que es, NONFLIC es un sistema de mediación, y por lo que has dicho, tuve la oportunidad de seguir el curso, y es fabuloso, y lo he estado poniendo en práctica en la vida personal, ¿no? Y en reuniones de trabajo también. Pero ¿qué pasa cuando queremos llevarlo a situaciones de país? ¿Ha sido puesto en práctica para resolver conflictos a gran escala? ¿Puedes contarnos un poquito sobre eso? Sí, hace 10 años, Amir Kafir estaba en una habitación donde había personas israelíes y palestinos, y de otras religiones. Y había mucho conflicto. Y entonces ahí es donde empezó a existir esta metodología, donde y ha funcionado, porque desde ese momento se ha transformado, antes de transformarse en algo personal, de familia, de compañías, fue para solucionar, porque Amir Kafir, hebreo, él luchó en varias guerras y realmente sentía mucho dolor de ver cuánto conflicto había sin necesidad. Y entonces ha aplicado esta metodología a mucha gente, a muchos grupos, y ha funcionado. Tanto griegos con turcos, israelíes con palestinos, indios con pakistanes, y ha llegado a que cada uno de estas distintas organizaciones se entre en los zapatos del otro, pero primero sacándose los propios a través de esta metodología. Así que funciona también entre países. Imagínense si podríamos tener esta posibilidad de mejorar si los líderes de países, de organizaciones podrían manejar este tipo de metodología, el mundo sería fabuloso, ¿no es cierto? Y como Women for Solutions somos células imaginales que estamos conectándonos, ¿qué más que influenciar a muchos a aprender esta metodología? Tal cual. Acá tenemos una pregunta, Laura, que está relacionada en un conflicto. Cuando cada parte percibe que la otra parte quiere perjudicar, es difícil generar la empatía, ¿no? ¿Qué se sugiere realizar cuando hay poca disposición para una escucha activa, ¿no? Bueno, como siempre, si hay una voluntad de querer escuchar, yo creo que el hecho de mirar a los ojos, el hecho de parafrasear, el hecho de respirar profundamente y de tener paciencia a través de la metodología, a través de los pasos, puede ayudar a que la otra persona entre que pueda entablar un diálogo. Pero es muy importante que la otra persona, y no hace falta hacerlo, digamos, con el tiempo también se puede llegar a mejorar esa situación, pero si hay una persona muy conflictiva que, digamos, en este momento sabemos quiénes son en el mundo, los gobernadores que son así, bueno, entablar relación y charlas auténticas, donde se mira a los ojos, la ventana de nuestras almas, quién sabe, lentamente podemos llegar a mejorar esa situación, ese diálogo. Pero, digamos, no quiere decir que tenemos la solución en nuestras manos, ¿no?
pero yo creo que tengo mucha fe de que si ustedes hacen trabajo de visualización, trabajo interno, trabajo de gratitud diariamente, donde su actitud es mucho más plena y mucho más abierta, ahí es más fácil que la otra persona, a través de lo que se llama las células espejo, empiece a reflejar también tu actitud de gratitud. Y eso es algo que contribuye mucho cuando surgen esas situaciones donde hay la otra parte que no está dispuesta a escuchar, a abrirse en ese momento. Me ha tocado experimentarlo, ¿no? Y ahora lo mencionaste, esta herramienta nos ayuda a centrarnos y entender los motivos personales que puede tener alguien ante una situación que puede parecer conflicto, porque hay algo detrás de lo que pueda manifestar, ¿no? Entonces, sí, la paciencia y encontrar el momento idóneo en cual la contraparte puede estar disponible a escuchar, abrirse, conversar y nosotros poder entrar con la herramienta, ¿no? Así que buenísimo. Hay palabras de